Hola compañeros del programa de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Qué bonito volver a coincidir con ustedes a través del curso de Migración y Derechos Humanos. Esta semana vamos a hablar un poco sobre cuerpos normativos sobre migración en Guatemala. Cabe resaltar que sí quiero tomar unos minutitos para terminar, o sea, ya concluir con el tema de la semana pasada con relación al método que estábamos utilizando para estudiar, el hecho de dejarles tareas y todo lo relativo a ese punto. Voy a tomar dos comentarios que me gustaron mucho y que creo que fueron la esencia. El primer comentario lo hizo una compañera que creo que dio como al grano de lo que les voy a explicar ahorita. Escribió como, bueno, licenciada, fue un compañero el que comentó que no estaba como conforme con la metodología, pero el resto no hizo ningún comentario. Sí sentí que era importante sacar a relucir esa inconformidad porque muchas personas no hablan y muchas personas no están conformes o no les gusta una situación, pero no hablan. Entonces no estoy hablando del curso, sino de la vida en general. Entonces a veces cuando una persona tiene el valor de expresar como una inconformidad, es importante ponerlo como en evidencia el hecho de que hay una inconformidad en sí, no la persona, sino la inconformidad, para ver si otras personas también se expresan. Y efectivamente leí ahí algunos comentarios de, no, licenciada, mejor no deje tareas y esos puntos. Pero también aquí vamos a tocar el segundo comentario, que si no estoy mal fue el último comentario de la clase y fue, acá respetamos la democracia, algo así fue. Y pues evidentemente la mayoría comentaron que estaban de acuerdo con el hecho de dejarles tareas al finalizar cada clase y que de esas tareas se hiciera la evaluación. Entonces, por respeto a la mayoría, vamos a continuar con el mismo método. No se preocupen, exactamente todo igual. Vamos a seguir en cada clase dejando una tarea y para su examen final, pues ustedes deben de responder las tareas conforme cada clase, eso es lo ideal, y estudiar las mismas para el examen. El objetivo de dejarles tareas, pues, no es volverlos como haraganes de que no estudien todo el contenido. Al contrario, pues yo entiendo que llevan sus carreras adicionales, sus trabajos, entonces apoyarlos, porque estos son cursos para que ustedes se capaciten, para que ustedes conozcan más áreas, ¿no? Creo que eso ya lo sabemos. Y bueno, aunque no lo crean, yo sé que el curso se lee como un semestre, pero son cursos pequeños, no sé, nunca tenemos como tanto tiempo y ya vamos bastante adentro del contenido. Acabamos de regresar de Semana Santa, pero los exámenes finales son en mayo y ya estamos a mitad de este mes, o sea, es que estamos así como, es una locura todo esto, pero aún así hemos estado avanzando bastante. Hoy vamos a conocer algunos cuerpos normativos sobre migración en Guatemala, que yo creo que es bastante esencial. Vamos a hablar de algunas leyes que se relacionan y para dar paso, digamos, a la siguiente clase, donde vamos a empezar a desarrollar algunas instituciones en Guatemala que pues manejan el tema de la migración, que hoy incluso vamos a mencionar algunas de ellas. Y bueno, para ya no perder tanto tiempo con la introducción, vamos a empezar. Cuerpos normativos sobre migración en Guatemala. Ese es el título de la clase, o sea, el tema de la clase, porque no sé, siempre le preguntan en los comentarios, ¿cuál es el tema de la clase? Pues de lo que estamos hablando, ¿no? Cuerpos normativos sobre migración en Guatemala y siempre está en la descripción del video igual para que lo puedan colocar. Así que también no nos olvidemos de registrar asistencia, la cual es válida de 6 a 7:30 de la noche. Bueno, como yo sé que la mayoría no estudian derecho, es importante llevar un poquito de la mano el contenido. ¿Qué es un cuerpo normativo? Porque si vamos a hablar de cuerpos normativos sobre el tema de migración, hay que entender que es un cuerpo normativo. El cuerpo normativo pues sobresale por operar a nivel nacional. Miren cómo hemos ido. Ya tuvimos una clase de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que se relacionan con la migración y hoy vamos a hablar sobre
pues cuerpos normativos en Guatemala, por eso es a nivel nacional y se compone de leyes que desarrollan los preceptos de la constitución política del país, de reglamentos que regulan la implementación de las leyes y de normas que especifican características de productos y servicios en cumplimiento con reglamentos y leyes. Cuando hablamos de cuerpos normativos, se pueden identificar leyes, reglamentos y acuerdos. Cuando yo me preparé para el examen técnico profesional de la fase pública, pues a uno le toca estudiar derecho administrativo. Y lo primero que me recomendaron hacer fue que tomara mi constitución y que desde mi constitución yo ubicara en cada artículo qué ley se había emitido, porque las leyes que actualmente están en el país, pues básicamente están inspiradas en lo que regula nuestra constitución. Y aunque no lo crean, todas las leyes tienen su fundamento, tienen ahí ya sea un artículo, un párrafo dentro de un artículo que inspiró. De esa misma forma, nuestra Constitución regula garantías y derechos que se relacionan, tal vez no específicamente que digan migración, pero que se relacionan con la migración y de ahí es que se ha dado la necesidad de emitir otras leyes para desarrollar este tema. Entonces, lo primero o el punto de partida para poder comprender estos cuerpos normativos es poder hablar, desarrollar el tema de la Constitución. Constitución Política de la República de Guatemala, conocida en la doctrina como Carta Magna. Nuestra constitución es una constitución de derechos, es una constitución de garantías. El licenciado Omar Barrios, él fue mi catedrático de Derecho Administrativo en la universidad, decía que nuestra constitución es similar a un Hilux. Tenemos una constitución equipada, una constitución completa, una constitución que realmente protege a la sociedad. Que no sepamos manejar un Hilux es diferente, pero no le quita el hecho de que sea un Hilux. Entonces, una idea que tenemos que quitar de nuestra mente es el hecho de pensar que en nuestra constitución vamos a encontrar delitos, porque regularmente cuando tenemos como ese desconocimiento, a mí me pasó que escuché muchas veces que la gente dice, eso es un delito, está en la constitución. Tal vez como es, tal vez el cuerpo, la constitución es como lo más popular, ¿no? La gente conoce, sabe que hay una constitución, pero no sabe qué es lo que se regula en la constitución, todo lo relaciona a la constitución. Entonces, no, nuestra constitución no regula delitos. Nuestra constitución regula derechos, garantías y por supuesto tiene ahí una parte orgánica que regula pues la organización del Estado, la administración pública, pero hoy nos vamos a concentrar en lo más importante, los derechos. Nuestra constitución regula derechos. ¿Cuáles son, digamos, lo más sobresaliente en el tema de la migración? Pues nuestra constitución garantiza la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y después les voy a decir el artículo, pero tomé ese parrafito que dice, reconoce que toda persona, no está diciendo que todo guatemalteco, toda persona, perdón, un poquito mal en mi garganta, tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Y aquí me voy a ir a lo que yo comenté en la clase anterior. Les decía que en los instrumentos internacionales, muchos países pueden ratificar un instrumento internacional, pero no significa que en el tema de migración vayan a tener las mismas leyes, sino que el punto esencial, el punto así básico, es que las leyes que regulen el tema de migración respeten los derechos y garantías que están regulados en estos instrumentos. Bueno, así pasa con Guatemala. Guatemala tiene una constitución que garantiza derechos, que brinda protección, que busca el desarrollo integral de una persona. Entonces, las leyes en el tema de migración tienen que respetar lo regulado en la Constitución. Cabe resaltar este punto importante, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. No quiere decir que porque tengamos derecho podamos hacer lo que nosotros queramos, o sea, ese es como ese punto, ¿no? Sino que podemos hacer aquello que la ley no prohíbe, aquello que la ley no dice, para eso no lo puedes hacer. En el tema de la migración pasa igual. Cuando una persona ingresa a Guatemala de forma ilegal, pues tiene que someterse a un proceso migratorio donde se vaya a establecer, a solventar su situación en el país porque ingresó de una manera incorrecta y lo más seguro es que sea devuelto a su país de origen. Cabe resaltar que no por eso, no porque
pasemos esa pequeña linita, vamos a perder derechos y nos van a tratar como animales, si lo queremos. Bueno, los animales actualmente también tienen derecho. Nos van a tratar como cosas, ¿no? O sea, usted es ilegal en el país, usted no tiene derechos, hay que llevarlo. No, no, no. Nosotros, uno de los puntos que vimos en la primer clase es que nosotros tenemos derechos que son irrenunciables, derechos que nos van a pertenecer siempre. Entonces, por el hecho de que seamos ilegales, es que a mí me gusta decir que una persona es ilegal en un país porque suena tan feo, suena tan inhumano, pero bueno, es como el término más popular que se da sobre el tema. Pero bueno, fuera de esa parte. El hecho de que estemos de forma ilegal en un país no quiere decir que no tengamos derechos. Vamos a tenernos que someter a un proceso migratorio acorde a las leyes de ese país, acordes a las leyes de Guatemala, pero nos van a proteger nuestros derechos. Tenemos garantías y podemos ejercerlas. O sea, hay un trato humanitario, hay un respeto hacia nuestros derechos que no se va a privar. Ahora bien, uno de los fundamentos tal vez más básicos de la Constitución con el tema de la migración es el derecho o el principio de la libertad de locomoción. En este se establece que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Fue ahí donde jalé ese parrafito. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco ni prohibirse la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades que incurra quienes infrijan esta disposición. O sea que como guatemaltecos no se nos puede violentar o vulnerar nuestro derecho de regresar al país, de estar en el país. Nosotros nacimos allí, ¿no? Ahora bien, tal bien con el tema de la migración aparece el artículo 44 que hace referencia a los derechos inherentes a la persona, que también se va a relacionar con la clase de la semana pasada. Dice que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular y serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los legisladores sabían al momento de que están escribiendo, regulando, legislando la Constitución, no sé cómo se podría decir eso, que quizás se les iba a escapar algo, ¿no? Pues dijeron como, bueno, estamos preparando una Constitución buenísima, pero se nos puede escapar algo. Entonces, como se les puede, estos no son legisladores, son constituyentes. Pero bueno, como se les podía escapar algo, fueron muy astutos y dejaron ese artículo 44, el cual establece que independiente de si la Constitución de forma tal vez no explícita no regula un derecho, no quiere decir que como guatemaltecos o como una persona que está dentro del territorio nacional, no tengamos esa facultad de ejercerlo. O sea, por eso dice que aquellos derechos que no están contemplados en la Constitución no quiere decir que estén excluidos, sino que son inherentes a la persona humana. Los derechos son inherentes a nosotros. Por ende, se complementa con los tratados en materia de derechos humanos, específicamente en el tema de migración. Tal vez nuestra Constitución no regula de forma específica derechos que protegen a los migrantes, pero al estar regulados en estos instrumentos internacionales, se complementan. Son como hermanos, ¿no? Se abrazan, entonces no hay ningún tipo de discordia entre ellos. Y es que en el artículo 46 se hace mención de eso. Se establecía en el artículo 46 de la Constitución que el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno, lo cual generó bastante conflicto durante mucho tiempo, porque la gente decía, bueno, hay que recordar para quienes estudian derecho que imaginemos que esta es una pirámide, que no tengo. Entonces, imaginemos que hasta la cima de la pirámide, sobre las leyes, está nuestra Constitución. Y esta idea coloca como que todo lo que es el derecho internacional está por encima, o sea, arriba de, porque pues prevalece sobre el derecho interno. Decíamos, pero bueno, entonces nuestra constitución está subordinada a.
Para eso, la Corte de Constitucionalidad pues emitió una opinión y se formó lo que es el bloque de constitucionalidad, que básicamente establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos general, no estamos hablando directamente de la migración, en materia de derechos humanos en general, no tiene por qué venir a tener una competencia o un yo estoy arriba de ti con la Constitución, porque ambos tienen la misma finalidad. ¿Qué les vengo diciendo? Nuestra Constitución regula derechos, garantías, protege a la persona. Y si los tratados en materia de derechos humanos, que es esto, digamos, no, esto, vamos a decir, es en materia de derechos humanos, busca lo mismo. ¿Por qué tiene que haber un conflicto de este está por encima y no necesita haber un conflicto? Porque básicamente se complementan, trabajan de forma integral. Entonces, actualmente el bloque de constitucionalidad, se los estoy diciendo de una manera más sencilla, ¿no? Obviamente del bloque de constitucionalidad hay tesis de tesis y seguramente la forma en que un catedrático con muchísima experiencia y conocimientos en materia de derecho constitucional sentiría que lo estoy explicando como de una forma muy patita, muy básica, pero a mi parecer a veces es mejor comprender las cosas de una manera sencilla y ya cuando las comprendemos podemos buscar información y ya hacerlo de una forma más sofisticada. Entonces, básicamente lo que dice es que la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos están en el mismo nivel. No existe un conflicto de quién está arriba y quién está abajo entre estos dos, sino que se complementan. Por eso dice, se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero no quiere decir que estén por encima de la Constitución, porque ambas están en el mismo nivel. La Corte de Constitucionalidad ha afirmado que la interpretación del texto de la Constitución debe realizarse de forma integral, observando principios y normas del resto de instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad. O sea, tanto nuestra Constitución como estos instrumentos se complementan, van de la mano. Y bueno, una ley ya más específica sobre el tema de la migración es el Código de Migración. Es el decreto 44-2016 que contiene el Código de Migración, con lo cual Guatemala se actualiza en la materia ante países de la región centroamericana y brinda protección a los derechos de las personas que estén de forma temporal o permanente en el país. Reconoce el enfoque en derechos humanos, protección del migrante y las personas. También resalta el tema de seguridad, pues contempla lo relacionado al control migratorio mediante sistemas biométricos. Aspectos que resaltan de esta ley. Bueno, esta ley fue bastante innovadora porque tomó en cuenta algunos puntos que antes o no se habían contemplado de una forma tan específica o ni siquiera se habían contemplado como tal. Entonces, se creó un sistema migratorio guatemalteco, se consolidó. También se conformó, se estructuró el Instituto Guatemalteco de Migración como entidad descentralizada. Se fue importante. Se creó la escuela migratoria con el fin de que el Estado la reconozca como una carrera profesional. Se crea el Consejo de Atención y Protección al Migrante. Se crea la Comisión Nacional para los Refugiados y se autoriza la emisión de pasaportes con una vigencia de 5 o 10 años. Miren que este último punto fue bastante esencial, perdón, con el tema de la pandemia, que se ha vuelto todo un caos porque, bueno, creo que ahorita ya están un poco más estables, pero hubo así de que te daban cita dentro de 2 años y hubo todo un caos y empezaron a dar esa posibilidad de que los pasaportes tuvieran una vigencia de 10 años, porque es que 5 años para un país que está colapsando no es suficiente. O sea, cuando me vienen a dar a mí mi nuevo pasaporte, en lo que se hace la nueva cola, casi que me toca, casi que saliendo con mi nuevo pasaporte y si son 3 años para que me den cita, de una vez hago la nueva cita, que era un caos, ¿no? Entonces, eso ayuda un poquito. Ahora bien, tenemos también otra ley, que es la ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala. Pues tiene una naturaleza, pues la naturaleza de la ley como tal es regular todo lo referente al Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala. Esta es una institución que, según el artículo 2 de la ley, es el ente gubernamental que coordina, define, supervisa y fiscaliza las acciones y actividades de órganos y entidades del Estado tendientes a
proteger, atender, brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y a sus familias en Guatemala, así como a los migrantes que se encuentran en el territorio nacional. Quiero que hablemos un poquito fuera de esta ley. No, vamos a dejarlo después de la siguiente diapositiva porque entonces me van a quitar como lo que voy a decir mataría como el desarrollo de la clase. Vamos a ir a esta diapositiva y después ya emito lo que tengo en mente. Bueno, esta ley se trabaja o se complementa por medio de principios generales que rigen la actividad de el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, conocido como CONAMIGUA. Está difícil. Bueno, entre estos principios resalta el respeto a los derechos humanos de los guatemaltecos en el extranjero, dar cumplimiento a los compromisos internacionales que Guatemala ha suscrito con organismos de protección a los derechos del migrante y otros estados en donde vivan con nacionales, la coordinación institucional de las entidades y órganos del Estado de Guatemala para atender las demandas y necesidades de los migrantes guatemaltecos en el extranjero. La constante propuesta de mejora y ayuda en la coordinación interinstitucional de las entidades del Estado guatemalteco. El acompañamiento y apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás entidades de gobierno a cargo de la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros principios en materia de migrantes guatemaltecos en el extranjero. O sea, básicamente estos principios lo que buscan es un correcto manejo del tema de la migración, tanto dentro del país, donde se pueda velar porque Guatemala cumpla con las obligaciones que ha suscrito en el tema de protección a los migrantes, como también velar porque los migrantes guatemaltecos en el extranjero se les respete sus derechos humanos. Un resumen. Ahora bien, vamos ahora sí a tocar el punto que yo quería, porque necesito tocar ese punto. Estuve leyendo, elaborando todo lo referente a esta clase sobre reformas que han habido con el tema de migración en Guatemala. No las quise colocar de forma específica porque el objetivo no es generar un debate o cosas así, pero sí considero oportuno mencionar y hacer una crítica, un análisis o emitir mi opinión sobre esto para que no perdamos la secuencia de lo que significa ser migrante. Pasa que estas reformas que han habido en los últimos tiempos con relación a los migrantes buscan el poder crear una barrera con el flujo migratorio que hay hacia Estados Unidos. Todos conocemos las famosas caravanas, ¿no? Entonces, pues hay presión por parte del país que recibe a los migrantes y esto ha llevado a que se emitan reformas. Incluso estas reformas han sido aplaudidas por ellos porque dicen, wow, Guatemala está colaborando para que ya no vengan más migrantes. Lo que sucede acá es que estas reformas reflejan algo muy penoso en nuestro país. Reflejan la falta de conocimiento sobre la realidad, no de Guatemala, porque las caravanas no son de Guatemala. Guatemala es un país de tránsito, un país de paso de los migrantes, pero sí refleja la falta de conocimiento de la realidad centroamericana, por no decir americana y no englobar más, por parte de los legisladores. Que los legisladores vean el problema y consideren que una solución para evitar los flujos migratorios es obstruir, es a la fuerza, es socavar, es limitar, eso es nefasto. Fuera más viable y mejor aceptable en el marco del respeto a los derechos humanos que se busque una colaboración entre los países y se buscan crear medidas viables, políticas públicas viables para evitar la migración. ¿Por qué una persona migra? Nadie se levanta y dice, ay, tengo un buen trabajo, mi familia vive bien, me voy a ir a los Estados Unidos, quiero ser migrante. No, es absurdo que se crea eso. Las personas migran porque no tienen oportunidades laborales, porque no tienen cómo llevar comida a sus mesas. Migran porque no tienen oportunidades de superación, porque no pueden cubrir sus necesidades básicas y las necesidades básicas de su familia. No quiere decir, porque a mi parecer no es correcto, que el Estado crea que la solución
es llevar bolsas de comida a las casas, es dar 100 quetzales a las familias. Eso no es una solución viable y a largo plazo que ayude a mejorar la situación de una familia. La solución tampoco es crear leyes que repriman o reformar leyes buscando reprimir de manera indirecta el flujo migratorio. Eso no es viable. Eso es una solución rápida, nefasta, que habla sobre la falta de empatía y conocimientos de la realidad que tiene no un país, que tiene una serie de países que están sumergidos en corrupción, pobreza y falta de oportunidades para su gente. Entonces, eso es importante, no son las medidas correctas. Lo que un estado o una serie de estados pueden hacer en conjunto es buscar cómo crear oportunidades, ofertas laborales que ayuden a su gente. Guatemala, en vez de estar reformando leyes para suprimir a los migrantes, debería buscar aliarse con los países que están teniendo estos problemas y buscar programas, o construir políticas públicas que favorezcan a ambos, a 3, a 4 países que estén involucrados, que favorezcan a todos los países involucrados para que se genere mayor inversión, para que se busque cómo generar empleo, oportunidades laborales. Una persona estable económicamente en su país no migra. Y estas reformas van orientadas en limitar que nosotros como un país de tránsito auxiliemos a los migrantes, básicamente. Incluso las casas de los migrantes se han manifestado sobre estas reformas porque quieren que les pidan a los migrantes datos privados, documentos de identificación. Hay tantas cosas, incluso hasta se habló un poco de lo que iba a suponer el delito del tráfico ilícito de migrantes, porque en algún momento hasta se estaba limitando la ayuda que se les podría dar a los migrantes, auxiliar a los migrantes. Y es absurdo, o sea, es absurdo. Cuando nosotros vemos que nuestros países vecinos agreden a migrantes guatemaltecos, ¿qué nos pasa? Nos indignamos, ¿no? Y rápido colocamos, eso no es justo, la gente no migra porque quiere, la gente migra porque tiene necesidad. ¿Y por qué nosotros, si tenemos familiares y amigos en esa situación, nos vamos a prestar para hacer lo mismo que no nos gusta que le hagan a nuestra gente? Entonces, eso es nefasto, ¿saben? Ahorita que estamos en época electoral, busquen los programas que tienen los candidatos y vayan al punto de migración. Lean qué ofrecen, qué quieren, pero que no los convenzan con palabras bonitas. Yo les estoy diciendo qué necesitamos. ¿Qué necesitamos? Políticas públicas viables, que se hagan convenios entre los países, que se busque la inversión, que se busque promover ofertas de trabajo, que se busquen oportunidades laborales. Eso necesitamos. Pero que en un programa de un candidato a presidencia se diga eso, no, eso no, eso se sabe que se necesita. Las propuestas tienen que decir cómo. O sea, si van para optar a cargos públicos, no me tienen que decir qué necesitamos, porque yo sé lo que necesitamos, ustedes saben lo que necesitamos. Busquen las propuestas que digan cómo lo van a hacer. Necesitamos mayor inversión y mayores ofertas de trabajo en el país. Sí, yo lo sé. ¿Qué me ofrece? ¿Cómo va a manejar eso? ¿Cómo se va a hacer? Esas son las propuestas que debemos de buscar en el tema de migración. Y se los dejo porque es algo que a mí, la verdad, no sé, yo me involucro mucho en el tema de los derechos humanos, creo mucho en la empatía y cuando uno estudia leyes, a mí por lo menos en la Universidad de San Carlos de Guatemala me decía, el abogado, el jurista, el profesional del derecho no solo debe de basarse en lo que dice el artículo, porque yo tengo una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales y las ciencias sociales me abren a una esfera de un tinte o de un enfoque humanitario y no hay que perder la humanización. Por eso decidí hacer este curso, porque me sentí con la necesidad de poder exteriorizar que los migrantes
que a mí me parece nefasto decir, una persona es ilegal, una persona es ilegal. ¿Por qué tenemos que utilizar ese término? Pero bueno, un migrante que no se encuentra de manera legal en un país no pierde el hecho de ser un ser humano, no deja de ser un ser humano y no se vuelve migrante porque quiere, se vuelve migrante porque la necesidad lo lleva. Entonces, más que castigar y buscar oprimir a los migrantes, los gobiernos deberían estar trabajando por crear políticas públicas viables, programas de colaboración entre los países vecinos para dar mayores oportunidades a las personas. Y pues se los quería exteriorizar porque creo que si tengo la oportunidad de estar en estos espacios, es mi obligación hacerlo. Así que los invito a que hagan lo que les dije, busquen las propuestas de los candidatos, pero que no les digan lo que necesitamos, es que ya lo sabemos, que busquen las propuestas y evalúen cómo ellos piensan que vamos a obtener eso que necesitamos. Esa es la diferencia, porque yo he leído propuestas donde me dicen eso, necesitamos mayor inversión. Sí, sí, yo lo sé, usted lo sabe, pero ¿qué proponen? Ese pasito es lo que no dan. Y entonces ahí deja de ser una propuesta viable. Y bueno, otras leyes que se relacionan con el tema de la migración, y pues se las dejo acá porque pues considero que es absurdo venir a hablarles de ley artículo por artículo, no, se las menciono para que sepan que existen otras leyes también y que ustedes pues sean los que busquen y si quieren o les llama la atención alguna, las descarguen. Está el Acuerdo Regional de Procedimientos Migratorios, la Ley del Sistema de Alerta Alba Kenneth, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Integración Económica Centroamericana entre Honduras y Guatemala. Obviamente van a haber más leyes y lo importante es que podamos conocer que en el tema de migración pues existen diferentes cuerpos normativos que regulan derechos que protegen a los migrantes y que sientan de alguna manera los procedimientos migratorios a los que se tienen que someter en el país. Ahora la tarea pues es súper sencilla. Primero, ¿qué es un cuerpo normativo? Que fue con lo que iniciamos la clase. Segundo, ¿en qué consiste el bloque de constitucionalidad? Muy a sus palabras, ¿no? Yo se los expliqué, no tienen que buscarme extender una respuesta, es lo que ustedes comprendan. Lo que yo quiero no es que se memoricen una tesis entera del bloque de constitucionalidad, sino que ustedes lo entiendan. Mencionar tres aspectos que resalten en el Código de Migración, definir el Código Nacional, el Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala, y de eso hay diapositivas, y mencionar tres leyes más que se relacionen con el tema de la migración. Entonces, básicamente, esta fue la clase. Espero que les haya podido dejar, aunque sea un granito. Recuerden que las tareas son voluntarias, no las tienen que enviar. Háganlas para que cuando ya se acerque el examen final no tengan que hacerlas todas de un solo, sino que ya solo se dediquen a estudiar. Y los espero la próxima semana.